Estudiantes de tercer año, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta vez vamos a trabajar en la misma competencia, resolver problemas de forma, movimiento y localización. Vamos a trabajar, usamos las propiedades de semejanza de triángulos para resolver diversas situaciones. Entonces vamos a ver primero los criterios de semejanza de triángulos. Tenemos lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes cuando la medida de sus tres lados son proporcionales. Entonces digo, el lado AB, en este caso AB, es proporcional a ED o DE a DE. Tenemos entonces estos dos y es igual, proporcional tienen que ser iguales, ¿no? Este lado con este lado lo vamos a poner, es A, también se puede leer es A, DE. Igual tenemos acá el lado BC con respecto al lado EF, y tenemos el lado AC, este es el lado AC con respecto al lado DEF. ¿Sí? Tienen que ser proporcionales. La división en ambos casos tiene que salir igual, ¿no? Tenemos que igualarlos. Entonces decimos que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Por ejemplo, veamos acá un ejemplo, para la redundancia. Tenemos el lado AB, entonces el lado AB con el lado QR. AB con QR. Con el lado QR, entonces podemos reemplazar 8 es a 4, o 8 sobre 4 es igual. Tenemos el lado AC con el lado PQ. AC vale 10 y PQ vale 5. Y luego tenemos BC que es 6 y PR que es 3. Si ustedes se dan cuenta, 8 entre 4 me da 2, 10 entre 5 me da 2, 6 entre 3 me da 2. Entonces decimos que los triángulos son semejantes. ¿Sí? Triángulo semejante. El triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Es uno de los criterios para encontrar la semejanza de triángulo. Otro de los criterios, tenemos lado, ángulo, lado. Dice, dos triángulos son semejantes y tienen la medida de sus lados proporcionales y el ángulo que está entre ellos congruente. Entonces veamos, acá el lado AB con el lado DE. ¿Sí? AB con DE. ¿Ya? Entonces también podemos decir que el lado AB es ADE, al lado de como BC es AF. Entonces trabajamos AB sobre DE igual a BC sobre F y esto nos tiene que dar lo mismo tiene que darnos como resultado, ¿no? Una constante. Entonces si se cumple esto, decimos que los triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DF son semejantes. Acá tenemos un ejemplo. Acá AB con DE. AB es a DE. 6 es a 2. Como BC, que es 9, es a EF, que es 3. 6 entre 2 me da 3, 9 entre 3 me da 3. En algunos casos a nosotros nos van a dar, en este caso tenemos datos todos, ¿cierto? En algunos casos acá me van a dar un en X, entonces voy a tener que hallar ese valor de X. Al igualar voy a hallar el valor de X. Entonces en este caso nos dicen que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Y por último tenemos ángulo, ángulo. Si dos ángulos tienen dos, si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, entonces son semejantes. Entonces acá tenemos el ángulo alfa y el ángulo teta. Acá también los mismos ángulos. Entonces les decía aquí en este caso, los triángulos van a ser semejantes cuando tienen estos ángulos iguales, ¿no? Tienen el mismo, el ángulo A es alfa, el ángulo D es alfa, el ángulo C. Si esto se cumple, el ángulo acá, miren, observen, acá dice BAC es igual a la medida del ángulo EDF, que acá es alfa y alfa, y el ángulo ACB y la medida de DFE es teta. En ese caso vamos a comprobar que ambos triángulos son semejantes. Acá veamos un ejemplo, acá tengo 60 y 80. El ángulo A 60, el ángulo C 80, acá también igual. Entonces como estos dos ángulos son congruentes, entonces podemos decir que
el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF.